Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este su canal Desafío Moria. Hoy vamos a compartir con ustedes una pregunta especial. Bueno, realmente una pregunta muy difícil. Sí, también. Sí, porque, bueno, mejor dicho, ¿vamos de una vez a la pregunta? Pues sí, vamos a ir de una vez a la pregunta, pero no sin antes elevar una plegaria al cielo, ¿te Me parece? parece muy bien. Oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos amas, porque nos das sabiduría, entendimiento, pero también, Señor, gracias porque nos regalas a tu Hijo para que por medio de Él nosotros podamos obtener vida eterna. Amén. Ayúdanos, Señor, y permite que nuestro caminar sea cercano a tu presencia. En el nombre de Jesús lo suplicamos todo. Amén. 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 Bueno, y es que esta pregunta, mis hermanos, es bien interesante. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si fuéramos una sola familia? Todo el mundo fuésemos una sola familia. ¿Qué crees tú? ¿Qué ocurriría? Que no nos conoceríamos todos. Porque mira, si mi familia es pequeña en proporción a todo el mundo, Sí. y hay muchas personas de mi familia que yo no conozco, que el primo que vive por allí, que el que vive por tal casa, por tal lado y por tal otro, y realmente nunca nos podemos reunir todos y hay muchos a los que no conozco. Entonces, creo que no nos conoceríamos todos y fuera de eso no nos podíamos reunir todos a la vez. Bueno, sí, eso es lógico, ¿no? Es lógico. Pero, por ejemplo, si fuésemos una sola familia, creo que tendríamos menos diferencias. ¿Será que sí? Muy probablemente. En familia tenemos diferencias. Por algo que un hermano nuestro nos dijo, nos ofendimos, pero resulta que ese enojo fue de un momento y luego desapareció. Es nuestro hermano, no lo podemos odiar. Se supone que debe ser así. Sí, o sea, en la lógica de la familia, ¿no? Sería así. Creo que tendríamos un mejor mundo. Bueno, Creo, yo. No sé ustedes qué piensen. Nos dejan, por favor, respuestas en la cajita de comentarios. Pero ¿qué crees tú? ¿Cómo lo ves? bueno, yo a veces pienso que en la familia, o sea, el ideal de la familia Sí. es amor, es respeto y es Sí, perdón. Y correcto. ese es el ideal de una familia feliz, para Sí. poder decir que vivieron felices para siempre, ¿cierto? Ok. Pero, Sí. muchas veces en ese cotidiano Vivir. vivir en el que nos ofendemos, en el que nos conocemos realmente como somos, Sí. olvidamos mucho el respeto y entonces es más fácil a veces decirle no a mi familia, decirle no quiero, no me importa, que decirle a un total desconocido, claro, yo le ayudo, sí, tratarlo con todo el respeto porque no lo conozco. Así Entonces es. a veces en esa pregunta de cómo seríamos si viviéramos en familia, no sé, yo voy al otro lado y digo que a veces peleamos más con nuestra propia familia que con las otras personas a quienes no conocemos. Sí, pero yo me voy a otro extremo. Por ejemplo, supongamos que en nuestra familia hay una persona que es habitante de calle. ¿Cómo tratamos hoy nosotros a un habitante de calle? ¿Lo ignoramos? ¿Lo maltratamos quizá? ¿Desconfiamos? Totalmente. Porque creemos quizá que nos puede hacer daño, nos puede maltratar o nos puede robar. Entonces nosotros tratamos de huir del lugar. De salir. Y sabes que eso me recuerda a algo que pasó hace poco. Sí. Íbamos en carretera y había una persona tirada, íbamos en vía nacional, Sí. así que había una persona tirada en el suelo que se quejaba, y yo recuerdo que se Se tocaba tomaba el abdomen. estómago, Sí, el y abdomen. entonces nosotros Estaba dijimos, lloviendo. ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Tuvimos mucho miedo porque en estos días han robado mucho en carretera, Así hacen es. diferentes estrategias, logran que la gente baje del carro y le roban absolutamente todo, Así incluso han es. querido abusar de las mujeres que van en los Y no automóviles. solo lo han querido hacer, lo han Lo hecho. han logrado. Lo han hecho. Por eso Entonces, el temor. uno mira y uno dice, ay, ¿yo qué hago? ¿Cómo? ¿De qué manera lo trato? No lo conozco, es un total desconocido. Es una persona que no sé cómo va a reaccionar. Entonces lo único que dijimos es, hay que llamar a la policía, que venga ellos y hagan algo. Sí. Pero ahora viéndolo desde tu perspectiva, es cierto, si fuese mi familia, yo digo, es que es mi familia, tengo que ayudarle, no lo puedo dejar allí, es mi familia.
Otra cosa que nosotros debemos considerar es que las personas que están en la cárcel, que están en un centro de reclusión, nosotros las consideramos como malas, ¿no? Porque cometieron Un delito. diferentes delitos, ¿no? Pudo haber cometido un asesinato, una violación, un robo, cualquier otra cosa. Cuando nosotros entramos, no sé si de pronto nuestros hermanos han podido entrar a un centro penitenciario, pero cuando uno entra, ya el hecho de comenzar a entrar en el centro penitenciario se hace difícil, es incómodo, porque a uno lo revisan totalmente, lo hacen pasar por unos escáneres y demás, pero ya hay incomodidad. Y cuando uno está dentro, uno dice, wow, ¿y cómo irán a reaccionar? ¿Será que yo les puedo decir esto, les puedo decir aquello? ¿Qué puedo hacer? Pero siempre uno entra al lugar y entra con muchísimo temor. El asunto es, si nosotros tuviésemos un familiar en la cárcel, ¿de qué manera nosotros actuaríamos cuando fuésemos a verlo? Es cierto. Sí. O cuando una persona está aguantando hambre. Sí. Yo mi familia no la dejo aguantar hambre. No, hacemos lo que sea. Si hay alguien que está en la calle, está lloviendo inclementemente, el frío está terrible, yo no le voy a permitir pasar una noche en la calle en medio del frío. Si nosotros fuésemos una familia y si realmente fuésemos la familia que Dios desea que fuéramos o que fuésemos, realmente tendríamos un mejor mundo, ¿no? Sí, y llevándolo a la vida espiritual, mira que leyendo, por ejemplo, los comentarios que hacen nuestros hermanos en el canal y en Palabra Viva, Sí. la mayoría están preocupados porque quiero llegar a mi familia, quiero que mi familia Sí. conozca, quiero que mi familia, hijos, mis hijos hermanos, vuelvan, mis mis primos. hermanos, mis primos, todos puedan conocer del amor de Dios. Y obviamente primero estamos preocupados porque sea nuestra familia la que conozca el mensaje La de beneficiada, salvación. sí. Sí, que sea nuestra familia la que conozca el mensaje de salvación. Entonces, llevándolo al ámbito espiritual, pues si todos fuéramos una familia, nos preocuparíamos por la vida espiritual de nuestro hermano, de nuestro Así primo, es. de nuestro sobrino, de nuestro abuelo, de nuestro tío. Estaríamos todo el tiempo preocupados por esa vida espiritual de los otros y trabajando para un mejor desarrollo espiritual de ellos. Y es que si realmente nosotros nos preocupamos espiritualmente por nuestra familia, muy seguramente nuestra primer necesidad sería pues velar por nuestra propia vida espiritual. Primero para ser ejemplo, ¿no? Y segundo, para poder ser portadores de esas palabras de vida a los demás. Ahora, cuando yo voy a la Biblia, mira lo que dice la Escritura ya en Proverbios capítulo 6, versículo 20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Y cuando uno tiene hijos, cuando uno vive en familia, el anhelo, el sueño de uno como padre es que los hijos sean obedientes. Sí. Que si yo le digo, vaya, él va. Que si yo digo, detente, él se detenga. Que si yo le digo, eso no lo hagas, eso no lo va a hacer. Que el hijo sea obediente. Obedece el mandamiento de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Estas palabras son tan lindas porque definitivamente Dios quiere que nosotros podamos vivir como si todos fuésemos una familia. Pero ¿cómo poder vivir como una familia cuando allá afuera hay gente que no es de mi agrado? O allá afuera hay gente a las que yo no les agrado. Sí. Por eso es que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, Sí. el capítulo 1, el versículo 10, dice, les suplico, hermanos. Y es que esa declaración es muy sentida. Y mira que quiero hacer aquí, solo he dicho, les suplico, hermanos, pero aquí ya pienso en algo. Nosotros en las iglesias cristianas, Sí. sin importar que sea la iglesia cristiana, nos llamamos hermanos, ¿sí? Sí. Hermano, hermana, qué alegría verlo, qué alegría saludarlo. Hace poco Gabriela nos preguntó, ¿y por qué le decimos hermanos a ellos? Entonces le explicábamos porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos por Así tal es. motivo. Y ella me decía,
bueno, pero no somos hermanos de verdad. Y yo, sí, somos lo hermanos somos. de verdad y debemos tratarnos como hermanos, pero tratarnos bien, sin pelear ni nada de ello. Entonces, nosotros decimos ser una familia. Cada día, cuando le decimos al que va a nuestro lado, hermano, cuando llegamos a la iglesia le saludamos, hermano, qué felicidad verlo, hermano, bienvenido, hermano. Somos ya una familia. Sí, pero nota algo importante, porque tú has dicho algo que me gusta mucho. Somos una familia y en la iglesia somos una familia. Pero cuando hay necesidad, ¿sabes que a veces se abre una brecha que difícilmente se cruza? Por ejemplo, en la iglesia nosotros tenemos una canasta del amor. Esa canasta todos los sábados debiera estar rebosando de alimentos. De verdad es cierto. Debiera estar rebosando, pero no. No, a veces Ah, se vuelve una súplica de la sí. hermana. De la hermanita encargada. Que se encarga de Sí. esa canasta. Por favor, no se les olvide traer para la canasta. Por favor, por favor. Y bueno, para este nuevo año, nuestro propósito es poder colaborar, porque a veces se nos olvida. La También, verdad no es que también. querramos, no No. querramos, se nos olvidan Se nos los olvida. afanes de los sábados. Pero qué bonito que hagamos ese propósito de decir, somos hermanos y como hermanos yo no quiero que mi hermano que no tiene cómo tener su alimento, pues esté sufriendo. Así es. Vamos a compartir. Entonces el texto dice, Sí. ¿lo termino? Sí, sí. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es como si dijera, vea, yo les suplico, mi papá les mandó a decir, vea hermano, mi papá le mandó a decir. Qué palabra la del apóstol. ¿Cierto? No, definitivamente. Que todos vivan en armonía. Y cuando leo esto, me acuerdo de mis dos chiquitos que viven en desarmonía. Todo el tiempo, son hermanos, ellos discuten todo el tiempo, pelean todo el tiempo, tienen diferencias. Y sabes que la mayoría de las veces es por cosas tan pequeñas, Sí. tan insignificantes, tan sin importancia. Puede ser un lápiz, puede ser un borrador, puede ser un papel. La silla donde se sentaron, quieren siempre la misma silla. Pero ellos son niños. Pero a veces nosotros nos comportamos como niños Así es. con nuestros hermanos, peleando por cosas tan mínimas. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Maravilloso. Pero, ¿sabes una cosa? Precisamente hablándolo así como tú lo dices, cuando vamos a la realidad de la realidad de la iglesia es otra. Primero porque casi siempre nosotros queremos ayudar como iglesia, queremos llevar palabra viva del Evangelio, ¿no? Queremos llevar la fe de Jesús a los hogares, pero cuando vemos a alguien en necesidades económicas, casi siempre lo que nosotros hacemos es, hermanito, hermanita, vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor va a solucionar. Ahora, no estoy siendo, no estoy siendo sarcástico con mis palabras, no, pero pues es la respuesta normal que Sí. se da y realmente yo creo que todo el mundo la ha dado alguna vez. Así es. Porque siempre decimos, yo no tengo cómo ayudar. Así es. Ahora, lo otro es que no estoy diciendo tampoco con esto que Dios no tenga el poder para poder ayudar, ¿no? No, pues vamos a orar. Primero es Dios, en Dios está la solución. Pero si Dios me envió allá, es porque yo puedo ayudar. Ajá. Primero yo. Y luego involucro a la iglesia. La iglesia debería ser un ente preocupado por satisfacer las necesidades de las personas más carentes. Pero muchas veces en la iglesia se crea una barrera, ¿no? Y se dice, no, es que no se puede malacostumbrar a la persona, es que no hay recursos, no hay, para eso no hay para otras cosas, pero para eso no hay. Así que muchas veces la iglesia deja de ser beneficiada por el poder de Dios en situaciones como estas, y es muy triste. Si nosotros somos una familia, si la iglesia es una familia, pues yo voy a Hechos, por ejemplo, y Hechos dice que esos primeros cristianos se amaban tanto
que eran capaces de vender sus propias propiedades, los que tenían, para compartirlas con sus hermanos. Sí. Y es tremendo, o sea, estamos hablando de palabras de otro calibre. Nosotros no tenemos una propiedad, pero uno pensando en lo que ellos hacían, eran desprendidos. Y nosotros realmente somos muy agarrados especialmente del factor dinero. El Señor dice, déjame a mí ser Dios, déjame a mí ayudar. Yo quiero mostrar mi poder. ¿Cuánto necesitamos nosotros del Señor? Pero también quería compartir especialmente otro texto que lo encontramos en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice, grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí específicamente se está hablando de las normas divinas, de lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Y que fuera transmitido constantemente. ¿Cómo nosotros pretendemos tener una iglesia servicial si nosotros primero no lo hacemos y segundo no se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos? Y no solo eso, mira, volviendo a la pregunta, porque ya nos Sí. centramos más en la iglesia, pero volviendo a la pregunta de que si todos fuéramos una misma familia, entonces pensando en este texto en el que vamos a transmitir siempre el mensaje de Dios a nuestra familia, a nuestros hijos, Sí. en todo tiempo y en todo momento, entonces yo decía, bueno, si fuéramos toda una familia, qué maravilloso, yo mandaría a mis hijos a la escuela y la maestra se encargaría de transmitirle todo el tiempo el mensaje de Dios, ¿cierto? Yo mando a mi hijo al médico, lo llevo al médico y el médico se esforzaría por transmitirle todo el tiempo el mensaje de Dios. Si fuéramos toda una familia, en donde quiera que fuéramos, nuestro enfoque sería transmitir el mensaje de Dios a través de nuestro rol, de lo que ocupamos. Lastimosamente, a veces tenemos que cohibirnos de ir, de hacer o de llevar, sobre todo a nuestros hijos, por temor a esas influencias que hay alrededor. Pero qué lindo que nosotros, como cristianos, podamos ser la mejor influencia para aquel que esté cerca de nosotros. Y realmente, aunque físicamente no podamos ser una sola familia, bueno, que yo pueda sentirme familia de aquel que está por la calle, de aquel que está pidiendo comida, de aquel que necesita. Y es que yo quería terminar diciendo lo siguiente, no mis palabras, las palabras del Señor. Allá en 1 de Juan 4:20, mira lo que dice la Escritura. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pero continúa diciendo, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y es que allí está nuestra primera y mayor necesidad. Aquellas personas que son nuestros hermanos, porque venimos de una sola línea sanguínea, de Adán y Eva. Todos realmente somos una familia. Así que, mis hermanos, vivamos cada día para el reino de Dios, pero vivamos cada día pensando en los demás como si fueran nuestra propia familia. Sí, y podamos todos como una propia familia, como si fuéramos todos una misma familia, decir como dijo Josué en el versículo 24, en el capítulo 24, el versículo 15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Y si ese es su propósito, le invitamos a que a partir de ahora usted pueda y quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. Somos Desafío Moria, no lo olvide, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, Dios les bendiga.